Bueno, hace rato se me fue la cabeza de vacaciones, entonces comencé a decir estupideces y entonces mejor regreso el video hasta la parte de la acción, ¿no? de Supremo. Y bueno, les decía que esto es el mayor mandador al diván de matemáticos y matemáticas, actuarios, actuarias. Cuando estamos en la primera etapa de formación es el dolor de cabeza del cálculo 1, ¿no? Entonces vamos a rememorarlo, una regresión. Axioma del Supremo. ¿Qué dice el axioma del Supremo? Bueno, lo que dice es que todo subconjunto acotado y no vacío tiene supremo, entonces hay que definir qué es el supremo, ¿no? Entonces, a ver, definición. Sea un subconjunto de reales. Entonces vamos a ponerle como clausulitas. La primera, R, un real R, se llama cota superior para A si y solo si, pues lo único que tenemos que pedirle es que para cualquier elemento del conjunto A, R se quede por arriba en el orden que definimos en el penúltimo video, bueno, hace 2 videos, pues, ¿no? Ahora vamos a decir cuándo un real se llama supremo, ¿no? Entonces, un real S se llama supremo del conjunto A si y solo si, pues lo primero es que S es cota superior de A y para cualquier otra cota superior R de A se tiene que R se queda por arriba de S, ¿no? Como diría la banda, y lo voy a poner así entre paréntesis, el supremo es la mínima cota superior. Perfecto. Muy bien, y bueno, pues aquí no hemos dicho si existe, por qué no existe, cómo se come, nada, ¿no? O sea, simple y sencillamente hemos puestole nombres a las cosas, ¿no? O sea, es pues trivial ver, ¿no? Que el supremo, por ejemplo, del intervalo 0,1, pues es el 1, que el supremo del rayo menos infinito, 0, pues es el 0. Pero pues estos conjuntos de cierta manera son muy bonitos, ¿no? Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿todos tienen supremo? Y pues eso precisamente es algo que hay que postular para que todo jale bien, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, ahora sí, vamos por el axioma del supremo tal cual. El axioma del supremo reza que todo conjunto, me lo voy a poner todo subconjunto no vacío de reales y acotado superiormente, o sea que tiene una cota superior, tiene supremo. Muy bien. Y aquí pues entonces siempre que se quiera disparar con el axioma del supremo, pues nada más hay que checar 2 cosas, ¿no? Que el conjunto es no vacío y que está acotado superiormente. Muy bien. De hecho, con este axioma les prueban los teoremas fuertes de continuidad, ¿no? Este teorema que dice que si tienes una función continua que va de un intervalo cerrado a coma b en los reales, tal que a f del intervalo izquierdo es negativo y que b del
perdón, y que f del intervalo derecho es positivo, entonces existe un monito en el intervalo de tal forma que al evaluarlo bajo la función da 0, ¿no? Lo prueban pues con el mero supremo. Otra cosa interesante, ¿no? Porque a veces se dice, ¿no?, que los reales son un campo ordenado arquimediano completo, ¿no? Y entonces aquí precisamente a lo que vamos, o lo que quiero ver, es que el principio arquimediano es una consecuencia del axioma del supremo. Y entonces eso, ¿cómo lo ponemos? Bueno, pues primero hay que enunciar el principio arquimediano. El principio arquimediano, de alguna forma, hay varias formas de decirlo, pues, ¿no? Y entonces voy a elegir la que más nos conviene para este momento. Principio arquimediano. Dice que para cualquier real podemos encontrar un número natural de tal forma que el real se queda rebasado por n. De hecho, pues el dibujo que hicimos acá arriba de cómo estaban distribuidos los naturales, los enteros en la recta real o las copias bajo lo que ya hemos hecho, pues es bastante sugestivo en el sentido de que pues alguien podría llegar y decir, oye, pero ¿cómo sabes que los naturales se van a ir al infinito junto con los reales, ¿no? O sea, ¿por qué no comienzan a acumularse en un punto? Y bueno, pues resulta que eso es una consecuencia del axioma del supremo. El axioma del supremo va a implicar que se van yendo al infinito igual que los números reales, ¿vale? Entonces vamos a probar que una proposición, y es precisamente que el axioma del supremo implica el principio arquimediano. Muy bien. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a suponer que no se cumple el principio arquimediano, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer precisamente, una observación antes de, o durante la prueba, si quieren. La observación es que para cualquier natural que nos tomemos, en los reales, pues, n es menor o igual que n más 1, ¿no? O sea, ahí sí se puede ver que van creciendo, ¿no? Y esto porque es, pues bueno, pues ya se tiene, por acá teníamos los principios del orden, teníamos uno que decía, aquí está, el 12. Si una cosa es menor o igual que la una, entonces cuando sumamos podemos respetar el orden, ¿no? Y entonces, pues por inducción podemos probar esta afirmación de aquí, ¿no? O sea, una de esas cosas que les ponen a probar en cálculo, que son todo un infierno, es que el 1 es mayor o igual que 0, ¿no? Y esto es pues porque 1 es un cuadrado precisamente, ¿no? Muy bien. Y entonces a partir de aquí pues ya se puede probar, ¿no?, que 1 es menor o igual que el 2 de los naturales que pusimos, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Entonces esto lo vamos a ocupar, ¿no? Entonces supongamos que el principio arquimediano falla. Eso significa pues que existe un número real de tal forma que para cualquier número natural, pues el n se queda por debajo del r, ¿no? Ahora, pues ya vimos que los números naturales, pues más bien los estamos pensando dentro de la recta, son la imagen de una función inyectiva y por lo tanto, pues los naturales no son un conjunto vacío. Y además,
suponer que el principio arquimediano falla, que es esto de aquí merengues, pues lo que nos está diciendo es que n está acotado en R, ¿no? Además, por la suposición de fallo del principio arquimediano, n está acotado superiormente en los reales, ¿no? Y de hecho, pues por el R que está ahí, ¿no? Se lo podemos tomar de esta forma, ¿no? Sea R igual al supremo de los naturales. Hace un momento les decía, pues que siempre que le queramos disparar algo con el axioma del supremo, pues nada más hay que probar que no es vacío y que está acotado superiormente, ¿no? Entonces, ya que tenemos estos dos ingredientes, pues por el axioma del supremo, el supremo existe, le ponemos R a este supremo, ¿no? O sea, bueno, sí, no tiene por qué ser el R de hace rato, ¿no? Entonces, más bien sea S igual al supremo de los números naturales, para que no haya confusiones, ¿no? Pero, disculpen. Muy bien. Ahora, pues vamos a hacer un desastre aquí, pues para que haya una contradicción, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, si S es el supremo, entonces S menos 1, que es menor o igual que S, de hecho aquí sí es menor estricto que S, más bien lo voy a poner así, entonces, como S menos 1 es menor estricto que S, entonces S menos 1 no es cota superior. Y al negar la definición de cota superior, que la habíamos puesto para acá, ¿no? Aquí dice un real se llama un conjunto superior, perdón, un real se llama cota superior de un conjunto, si solo si el real rebasa en el orden a todos los elementos del conjunto. Entonces, si el real no es cota superior, es porque hay alguien del conjunto que lo rebasa, ¿no? Muy bien, entonces eso lo vamos a poner aquí. Así, hay M en los números naturales, tal que S menos 1 es menor o igual que M, ¿no? Muy bien. Y entonces pues ya cayó todo el asunto, porque otra vez ocupamos que era la cláusula 12, ¿no? Como S menos 1 es menor o igual que M, pues entonces S menos 1 más 1, yo no voy a poner paréntesis porque todo esto es asociativo, es menor o igual que M más 1, ¿no? Muy bien, pero esto de aquí es S, ¿no? Pues S menos 1 más 1, pues es nada más S, ¿no? Y M más 1, si sabemos que es menor estricto, bueno, lo podemos probar, que M más 2. Y entonces, pues, M más 2, al ser otra vez un número natural, o lo que identificamos con un número natural, pues tiene que quedarse, tiene que ser a lo más justamente el supremo, ¿no? ¿Y para qué hice este asunto como de brincar tantito? Pues para rescatar este menor estricto, ¿no? Por lo tanto, S es menor estricto que S. Y es una contradicción. O bueno, también la otra contradicción podía venir de decir de aquí, ¿no? Bueno, no es que fuera otra contradicción, sino que otra posible para concluir la prueba, ¿no? O podríamos decir S es menor o igual que M más 1. Bueno, no, mejor así ya dejémoslo, ¿no? Para no seguir haciendo más. Y además ahí otra vez tendría que aludir a otra cosa. Entonces mejor lo voy a dejar aquí. Y esto sí es una contradicción, ¿no? Nada puede ser menor estricto que él mismo. Perfecto. Y entonces notemos aquí cómo este principio del supremo, que de repente como que nada más nos quieren hablar de él para la completud, también nos obliga a cómo son las cosas, cómo están distribuidas las cosas, pues precisamente en la recta, ¿no? Entonces, aquí está la lemniscata, por acá anda la menos lemniscata, y de donde pongamos al 0,
y al 1, que de los reales como campo. Eso nos va a hacer, con la identificación que hicimos hace rato, pues que los reales, perdón, que los números naturales anden por aquí, pero sí se tienen que ir hacia el infinito, ¿no? Ahora sí que esta como cosa que parece muy obvia, el límite cuando n tiende a infinito de n, esto computado en los reales, pues es infinito, ¿no? Porque este infinito de acá es el de los números naturales, ¿no? O sea, cuando n se hace arbitrariamente grande. Y este infinito de acá, pues a lo que se refiere es que no tiene cota superior dentro del conjunto de los números reales, ¿no? O sea, muchas cosas están mezcladas, ¿no? Dentro de la matemática y sobre todo al principio, ¿no? O sea, de repente como que llegamos con el de cálculo y nos suelta un masacote así de cosas brutal, ¿no? Y pues comienza a divertirse o a enseñarnos cosas él o la profesora de cálculo, y resulta que aquí están mezclándose muchísimas cosas y pues que inadvertidos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo se fundamenta que se puede usar inducción sobre algunas cosas de los reales, pues precisamente fue lo que hicimos acá arriba al encajar o mostrar cómo se puede pensar una copia de los naturales en R, ¿vale? Perfecto. Bueno, esto es una prueba como del poder del axioma del supremo, de manera análoga a otra manera de pensar el principio arquimediano, es diciendo que para cualquier real, ¿no? Otra forma de principio arquimediano, pues es decir que para cualquier real mayor que 0 existe un número natural de tal forma que el 1 entre n se queda, bueno, es a lo más r, ¿no? Es menor o igual que r, ¿vale? Y entonces también nos habla de cómo están distribuidos ahora los inversos multiplicativos de los números reales. Y bueno, pues esto no es otra cosa más que cómo se comportan los inversos multiplicativos, ¿no? Porque pues lo que podemos hacer es decir, mira, como r es mayor que 0, en particular es distinto de 0, por el principio arquimediano original que pusimos, que ya vimos que es consecuencia del supremo, va a existir un número natural que lo rebase, porque claro, aquí nuestra contradicción provino de suponer que el conjunto de los números naturales estaba acotado, ¿no? Entonces lo que ocurre aquí es que para cualquier real siempre hay un natural que lo rebasa. Entonces de la misma forma, ¿no? Lo voy a escribir, ¿no? Entonces veamos que el principio arquimediano, lo voy a poner así, 1 implica esta forma de acá arriba, ¿no? Entonces pues tomamos r mayor que 0 y por lo tanto r a la menos 1 también vuelve a ser mayor que 0. Por el principio arquimediano 1 de la forma en la que lo escribimos, pues resulta que existe un número natural de tal forma que este r a la menos 1 queda rebasado por este n, ¿no? Y entonces pues aquí es donde aplicamos otra vez estos principios del orden, ¿no? Que tenemos. Este ya no es un principio del orden, se deriva de los principios del orden, ¿no? Y es que pues si el número es positivo, puedo multiplicar por él de ambos lados sin que nos afecte la desigualdad, ¿no? Y eso lo que querría decir, o lo que nos deja hacer, es poner 1 entre n menor o igual que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de r, ¿no? O sea, es decir, r, ¿vale? De todas estas cosas que de repente digo que dejo ahí como hoyos, de que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo, de que 1 es mayor o igual que 0, y esas cosas, pues no me gustaría hacer las pruebas, ¿no? Supongo que todos hemos pasado por esa tortura en algún momento. No es la parte esencial de lo que quiero traer en este momento a discusión para que
vamos como haciendo arrancar el curso, por lo tanto no las pongo, pero si alguien dice, oiga, profe, yo sí necesito ver esas pruebas, pues nos las echamos en un video, ¿vale?